Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Hidalgo y en este video que he querido compartir con ustedes, vamos a ver algunos temas relevantes que ocurren cuando uno se enfrenta al proceso de evaluar la vinculación con el medio. Tema que reconozco cuando partí haciendo esta presentación, dije, bueno, llegaremos a 10. Después, cuando ya el material fue avanzando y empezamos a recolectar todos los aprendizajes que habíamos aprendido con el equipo y también con otros colegas de otras casas de estudio, llegué a 15 y después de volver a revisarlo llegamos a 20 y bueno, finalmente ya cuando terminamos la presentación eran 21 asuntos relevantes que hay que tener en cuenta en el proceso de la evaluación de la vinculación con el medio. Y en parte la motivación de por qué vamos a hacer este video es porque hay muchas cosas que muchos directores de vinculación con el medio, especialistas, técnicos, analistas, vicerrectores que trabajamos en estas temáticas, nos enfrentamos y vamos aprendiendo, diríamos, casi a tanteo, ¿ya? En algunos casos con la experiencia, ¿cierto? Y en algunos casos con errores y con aciertos, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no compartir todos esos aprendizajes para que así esto también permita no solo a cada institución, que en este caso, por ejemplo, yo estoy ahora en la Universidad Andrés Bello, sino que también a cualquier institución de educación superior que se quiera enfrentar a estos dilemas pueda tenerlos a conciencia. Así que espero que les guste. A rato tiene algo de irreverencia entre medio, así que, pero es más que nada para también hacer la presentación un poco más entretenida. Así que espero que les guste. Bueno, lo primero, para dejar súper claro, lo que pretendemos obviamente es tratar de identificar cuáles son los problemas típicos que uno enfrenta en un proceso de evaluación. Y que por supuesto lo que tiene como objetivo es que cada uno pueda identificarlo para que pueda tomar acciones, ¿cierto?, sus respectivos equipos o áreas. No es una cátedra, por si acaso, sobre cómo se evalúa el impacto, como tal vez algunos podrían interpretarlo, aunque sí hay harto conocimiento. También este otro tema relevante, son 21 temas en general, no significa que el primero es más relevante que el segundo y sucesivamente, sino que hay una lista, sin necesariamente ser un ranking, por así decirlo, de las temáticas que vamos a conversar. Y tercero, obviamente, que el objetivo es mostrar las particularidades que a veces se deben tener en cuenta cuando uno está enfrentando un proceso de evaluación. ¿Ya? Así que espero que les guste. Ya vamos a ello. Bueno, primer tipo de error, y lo vamos a mencionar de esta siguiente manera, que se llama error de diseño. Muchos nos hemos enfrentado de repente a trabajar proyectos sociales, proyectos de vinculación con el medio, proyectos con intervenciones, proyectos de distinto tipo, en donde uno hace iniciativas, ¿cierto?, con el entorno, en donde lo primero que debe hacer, ¿cierto?, es planificar. Pero también a veces uno se enfrenta, por ejemplo, aquí yo puse una cara, ¿cierto?, de una persona que estaría potencialmente revisando proyectos, y muchos de repente nos quedamos así como, wow. Ese wow es porque, bueno, uno de los primeros problemas que uno enfrenta es que no todos tienen por qué ser expertos en el diseño de proyectos. En vinculación con el medio nos suele pasar que hay mucha gente que le gusta hacer vinculación con el medio, le encanta, ¿cierto?, todo este trabajo colaborativo que se hace con el entorno, pero también hay que reconocer que entre medio pueden haber algunas falencias, como por ejemplo profesores que tal vez no tengan claro si lo que están haciendo es o no vinculación con el medio, de repente que tal vez no sepan identificar, ¿cierto?, las necesidades, ¿cierto? Y eso significa que tal vez no encuentran las fuentes para validar la necesidad del proyecto que están ejecutando. No saben con quién hacer el proyecto, no saben formular un proyecto, objetivos mal diseñados, ¿cierto? Planificación de actividades que tal vez no tienen todo el alcance, vamos a ver eso en profundidad más adelante, estimación de costo, entre otras cosas. No saben financiar. Una vez que ya tienen todo estimado, dicen ya, ¿y ahora de dónde saco la plata para hacerlo? ¿O de dónde obtengo los recursos? O bien sufren, ¿ya? Y esto también es un tema importante porque, claro, si no son expertos en proyecto, claramente que mientras van ejecutando el proyecto, también están aprendiendo cómo diseñarlo, etcétera, etcétera. Entonces eso también encarece todo este proceso, curva de aprendizaje. Ahora, algunos de ustedes podrán decir, ¿de qué manera esto se relaciona con la evaluación? Pues, colegas, el primer gran aprendizaje, un proyecto o programa de vinculación con el medio que está mal diseñado, va a costar mucho más evaluarlo. Porque obviamente lo que uno esperaría, que la necesidad, la identificación de los objetivos, etcétera, permitan, ¿cierto?, si están bien construidos, hacer una coherencia en el proceso evaluativo, que en pocas palabras no habla de otra cosa que llegar a saber si se cumplieron los objetivos, por ejemplo, como primera línea. Vamos a profundizar mucho más en los otros tipos de evaluación a continuación, en los otros tipos de problemas. Para el segundo tipo de problema,
quise aquí poner una lámina que en pocas palabras va a explicar, ¿cierto? Un problema típico, ¿ya? Hay muchas comunas de Chile en donde se da esto de que hay muchos perritos vagos, ¿cierto? En la calle. Y entonces, supongamos, una institución cualquiera tiene una carrera que puede, por ejemplo, desarrollar algunos proyectos de esterilización canina. Entonces, la pregunta, ¿dónde haría usted un proyecto? Por ejemplo, en la comuna de Las Condes, en la comuna de Santiago Centro o en Putre. Supongamos, para este caso hipotético, ¿cierto? Una institución que está posicionada en la región metropolitana. Bueno, lo más probable es que uno, cuando tiene esta capacidad, ¿cierto? En la cual hay involucrado algún proceso de aprendizaje, probablemente de una carrera de medicina veterinaria, por ejemplo, uno diga, mira, la verdad es que tal vez podríamos hacer un operativo por allá en el norte, pero queda muy lejos, entonces igual acarrea a veces otro tipo de problemas de financiamiento. Entonces, elijamos acá en Santiago, por ejemplo, si la institución estuviera en Santiago. Bueno, muy probablemente uno cuando tiene las otras dos opciones, Las Condes o Santiago, se va a enfrentar a esta pregunta y que quiero que en pocas palabras trate de entender lo que le digo. No sé si se acuerdan de esta película, en donde el tío de Peter Parker, ¿cierto?, le dice, hey, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, en vinculación con el medio suele pasar esto, que a veces uno tiene una capacidad para ir en atención de algún problema, pero podría no elegir siempre al que más lo necesita. Por ejemplo, supongamos que acá esta institución tuviera, por ejemplo, acceso porque sus campus están ahí o porque tiene ciertas relaciones con estos dos sectores, Las Condes y Santiago Centro, es decir, las dos están dentro de su entorno relevante, pero resulta que quizá se cae de obvio que es probable que el problema de los perritos tal vez sea más grave en Santiago Centro y no necesariamente en Las Condes, en donde quizás se nos pueden abrir más las puertas, tal vez hay más recursos, tal vez el alcalde, ¿cierto?, nos da más facilidades. Entonces, a veces uno podría pensar que podría implementar el proyecto sencillamente donde se den las facilidades para implementarlo. Pero ojo, colegas, el problema del cual vamos a hablar en este segundo caso tiene que ver con la evaluación de necesidades. Cuando uno esteriliza, por ejemplo, 50 perritos, claramente que no es lo mismo decirle que sí al primer actor del entorno que nos dice que sí, porque eso nos permite implementar un programa, que evaluar realmente dónde está el potencial impacto mayor para la sociedad. Es decir, hay que hacer una evaluación de necesidad, porque eso también nos va a permitir también darnos cuenta de si estamos priorizando las acciones que desarrollamos, ¿cierto? Si estamos tomando en cuenta, por ejemplo, información del entorno que podría haberse hecho tal vez en algún estudio público, por ejemplo, o que de repente nos permita, por ejemplo, identificar cuáles son los máximos potenciales impactos externos que se podrían obtener, por ejemplo, con este tipo de iniciativas. También se enfrenta el problema de cómo voy a evidenciar esa necesidad, entre otras cosas. A continuación, voy a escoger otro problema, aquí elegido también de manera muy hipotética, por ejemplo, el bullying escolar, que me va a permitir explicarles a ustedes otro tipo de problemas. Vamos a ver varios tipos de problemas relacionados con esto. Es como un metaproblema, por así decirlo, ya que nos va a permitir identificar algunas particularidades. Miren, vamos a suponer un establecimiento cualquiera que tiene ciertas características, por ejemplo, su tipo, dependencia, ubicación, tamaño, características socioeconómicas de los estudiantes, rendimiento SIMS, etc. Algún conjunto de características. Y este establecimiento, de alguna manera, nos enteramos que tenía un problema de bullying escolar. Entonces aquí, quizás lo que muchos hemos hecho algunas veces, podría ser, ok, hagamos el proyecto. Y después contamos, ¿cuántos niños participaron? 100. Entonces decimos, nuestro impacto es 100 niños beneficiados. El tercer tipo de problema que a veces uno se enfrenta es el confundir los tipos de evaluación. Hay evaluaciones, ya vimos una, la de necesidades, ¿cierto? Pero hay otro tipo de evaluaciones que son las de proceso, las de resultado y las de impacto o contribución. Cuando uno no tiene claro la diferencia entre ese tipo de evaluaciones, entonces puede pasar que, por ejemplo, cuando uno implementa un tipo de programa como este, ¿cierto? Empiece a dictar los cuantos, a comentar, por ejemplo, en mi programa el impacto fue de 100 profesores beneficiados, 4.000 estudiantes participantes, 30 estudiantes de educación superior. Al final uno da los cuantos. Pero, colegas, la verdad es que solamente estimar la cobertura con suerte daría tal vez para el proceso o resultado, dependiendo cómo se haya planteado el problema. Pero muy difícilmente va a ser un indicador de impacto. Entonces, el tercer tipo de problema se resume a eso. Hay
a veces problemas para confundir los tipos de evaluación y por lo tanto también los tipos de indicadores que permiten evidenciar, ¿cierto?, ese tipo de evaluación. Ahora, algunos más osados a veces dicen, no, y además nosotros hacemos una encuesta de satisfacción. ¿Qué significa eso? Preguntarle, por ejemplo, a la persona si la actividad le gustó, si volvería a participar, etc. Pero nuevamente, a veces ese tipo de preguntas no responden realmente, ¿cierto?, lo que es el impacto de un programa, ¿ya? Y que espero que les quede un poquitito más claro a lo largo de esta presentación. Lo anterior empeora si no se tiene claro qué es lo que hay que evaluar. Ese también es un tremendo tema que está relacionado un poquitito a esto de confundir los tipos de evaluación. Es decir, cuando usted se plantee el objetivo de evaluar, responder esta pregunta, ¿qué es lo que hay que evaluar?, es clave para identificarlo. Y obviamente cada tipo de evaluación está relacionado con tipos de indicadores. Cuarto tipo de problema. Vamos a suponer el mismo establecimiento con las mismas características y el mismo problema. Y este problema se llama asumir como propio lo que tal vez podría no serlo. Vamos a suponer este caso hipotético. Supongamos que yo voy, por ejemplo, al establecimiento como jefe de un proyecto de una carrera cualquiera. Ya no es específico, puede ser cualquier área en general. Y entonces yo voy y hago una encuesta antes de implementar el proyecto, ¿cierto? Y le pregunto a los estudiantes si ellos han sido víctimas de bullying. Y resulta que obtengo un alarmante 65% de personas que han dicho, sí, mira, yo en realidad he sido víctima de bullying. Claramente que es una cifra que tal vez no nos guste. Entonces lo que hacemos, bueno, implementamos algunas acciones ya en algún programa ad hoc que creemos que va a resolver o va a intentar resolver este problema, ¿cierto? Volvemos a hacer una encuesta, pero ahora posterior al desarrollo de la actividad y nos da ahora un 40%. Entonces, obvio, decimos, oye, qué bueno, tenemos un impacto positivo, porque antes era 65, ahora es 40, es decir, logramos reducir en 25 puntos menos, ¿cierto?, el bullying, y así que este programa es muy bueno. Nos vamos contentos, ¿cierto?, al director del colegio y le comentamos al director que hemos logrado reducir el bullying. Pero este nos dice, genial, súper bueno, porque esto también se alinea con otro proyecto que estamos haciendo con el centro de padres y otro con los profesores, etc. Ouch. ¿Por qué? ¿Por qué creerán que yo digo ouch? Bueno, resulta que este es un claro ejemplo de cuando uno hace con una metodología que claramente no es tan profunda, pero sí se ocupa mucho en vinculación con el medio, la encuesta pre y la encuesta post, y estamos asumiendo que tal vez el 100% de esa diferencia o esa reducción del bullying, en este caso hipotético, se debe exclusivamente a la intervención que hice yo. Y no tomé en cuenta que habían otros proyectos u otros programas que tal vez estaban tratando de resolver el mismo dilema. Y por lo tanto, lo que yo estoy haciendo con ese resultado, en realidad estoy contribuyendo a disminuir, pero no es 100% mío. Entonces, ojo con este tipo de problema, porque suele pasar mucho que, como es difícil aislar los efectos puros de mi programa, entonces a veces yo podría estar reportando como propio algo que no lo es. Bueno, quinto tipo de problema. Voy a ponerles la misma situación, el mismo establecimiento, ¿cierto?, con las mismas características y el mismo problema. Supongamos que, por ejemplo, el pasado recién 1 de agosto, hice la encuesta, me salió 65%. Obviamente estaba ahí ya mismo en el establecimiento el día de la implementación, es muy probable, ya esto suele pasar. Entonces, antes de partir, hago la encuesta y hago la intervención el mismo día, por ejemplo. Una intervención bien corta en realidad si lo piensan, pero no importa. Para ejemplos prácticos, no es el punto, quiero tratar de ir a lo que convoca a continuación. Supongamos que una semana después hago la encuesta post para identificar si es que el bullying ha bajado. Pero en realidad me dicen, la verdad es que no, la verdad es que sigue siendo 65%. Entonces la pregunta es, a ver, 65 antes de la implementación, 65 después, resta igual 0. ¿Es realmente 0 el impacto de este tipo de proyecto? ¿O es que tal vez, dadas las características que tenía, ¿cierto?, la actividad que yo desarrollé, es que hay que esperar un poquitito más para ver si esto va decantando en algo específico, como puede ser el cambio de la conducta de los niños que tal vez están practicando esto? Bueno, esta pregunta no es fácil de responder. El cuánto esperar para hacer una evaluación post es clave. Y son tantos los tipos de programas, son tan diversos los tipos de iniciativas, que es muy probable que no hayan respuestas únicas. Algunos sí podrían ser evaluados una semana después, un semestre después o hasta un año después. Entonces, el cuánto esperar
por medir el posible impacto, en realidad no es una pregunta sencilla y hay que considerarlo. Ahora, no se puede tener un estándar para todo como supondrá. En la práctica lo que nosotros hemos visto que a veces sí sale más fácil, pero no siempre es lo mejor. Ahora, el sexto tipo de problema que les voy a compartir para este mismo caso hipotético es cuántas intervenciones tal vez son necesarias para conseguir los impactos. Mira, en la práctica aquí suelen pasar muchas cosas, ¿eh? Lo primero, a veces uno tiene más, digo a veces uno, pero voy a tratar de generalizar, ¿ya? Pero las instituciones a veces tienen más compromisos con los resultados, con las planificaciones, con las realizaciones comprometidas y no necesariamente con los impactos. Fíjense lo potente que estoy comentando. Porque a veces si, por ejemplo, uno dice, mira, solicité este financiamiento, me comprometí a diseñar este proyecto que tenía 10 intervenciones y tenía ciertas características de cobertura, check, 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 aquí está, ¿ya? Pero resulta que si no existe un compromiso con el impacto, puede pasar que uno olvide lo siguiente. Tal vez ese impacto se puede conseguir con menos actividades o tal vez se necesiten más. Entonces, ¿cuántas intervenciones y de qué tipo se van a realizar para conseguir un impacto esperado? Es una tremenda pregunta, es una tremenda pregunta. Y obviamente que el proceso de evaluación es el que va a ir ayudando a afinar en las sucesivas, ¿cierto?, implementaciones de este proyecto, el número que realmente puede ser o no necesario. Entonces, muy interesante porque a veces, por ejemplo, hay contextos que impiden la realización de un proyecto. No está de más mencionar el ejemplo. El año pasado, por ejemplo, en Chile existió este tema del estallido social que impidió a veces la realización de todas las actividades que podrían haber estado planificadas y por lo tanto, obviamente que eso puede afectar los resultados y los impactos finales. O a veces, por distintos temas académicos, ¿cierto? Un profesor podría decir, ya mira, teníamos tres, cuatro salidas a terreno, pero finalmente hicimos dos. Entonces la pregunta ¿es solo para hacer check de la actividad hecha o realmente tenemos que darnos cuenta de que el impacto se va a ver perjudicado dado el cambio de intervenciones planificadas? ¿Ya? Se los dejo ahí porque de verdad que es un tremendo tema. Bueno, vamos a explicar el siguiente problema con algo que tal vez no todos conocen, así que me voy a tomar un par de segundos para explicar este tema del contrafactual. Bueno, vamos a suponer un proyecto cualquiera que tiene ciertos resultados, por ejemplo, estos que están descritos aquí en estos puntos amarillos, y que en algún momento X yo decido intervenir. ¿Qué es lo que diría la metodología que hicimos antes? Hey, antes de partir con la intervención, por favor, haga una evaluación ex ante para saber cómo estaba ese resultado. Por ejemplo, el último punto amarillo. Y posteriormente el proyecto se empieza a ejecutar y obviamente que se obtienen algunos resultados. Puedo medir ex post. Lo que nos diría, ¿cierto?, la metodología anterior es que el impacto vendría dado por la diferencia de lo que está desde aquí hasta aquí. ¿Está ahí el impacto? Bueno, lo que vamos a conversar en esta lámina tiene que ver con cuestionar esta definición de impacto. Es decir, ¿qué pasaría si yo digo, hey, no, ese no es el impacto? Lo que vamos a hacer es un supuesto, hasta ahora supuesto, que se llama ¿qué habría pasado si en este proyecto, en la intervención, en un universo paralelo, por ejemplo, yo hubiera decidido no intervenir? Podría haber pasado, por ejemplo. A ver, supongamos aquí que desde ese punto se desarrolla esta otra ruta, que es la ruta azul. Es decir, es una situación sin proyecto. Bueno, la nueva definición que les voy a dar sobre el tema de impacto no es solo la diferencia entre el ex post y el ex antes, sino que en realidad se refiere a la situación sin proyecto versus la situación con proyecto, es decir, la distancia que va desde ahí hasta ahí. No es otra cosa que la fórmula que les estoy comentando en esta lámina, es decir, qué ocurrió con el programa menos qué ocurrió sin el programa. Esa resta es lo que habitualmente en muchas disciplinas se reconoce, ¿cierto?, como el posible impacto de una iniciativa. Pero la pregunta es, ¿y cómo podré estimar ese caso anterior en donde era la situación sin proyecto? Pues bien, eso es lo que hoy día vamos a ver en este video como el contrafactual. ¿Se usa en algún otro tipo de disciplina? Por supuesto que sí. De hecho, existe, por ejemplo, en la medicina, cuando uno quiere evaluar el impacto, ¿cierto? O el real efecto que puede tener una medicina. Entonces, muchos de ustedes tal vez sabrán que a pacientes que tienen ciertas características, ¿cierto? Se les otorga, ¿cierto?, el medicamento y a otros se les otorga
otro tipo de sustancia, por ejemplo un placebo, y entonces se trata después de varias pruebas de identificar si era efectivo o no ese medicamento. Eso ya está resuelto por otras disciplinas y existen mecanismos, metodologías, ¿cierto?, sobre cómo hacerlo. Pero el tema, por ejemplo, en proyectos sociales es, ¿y cómo lo hacemos ahora para casos de proyectos sociales, como podrían ser muchas de las iniciativas de vinculación con el medio? Bueno, les voy a poner el mismo ejemplo, ¿ya? Vamos a tomar, por ejemplo, dos establecimientos, pero con algunos, comillas, supuestos. Aquí yo quise poner los mismos iconos y los mismos colores, porque lo que estoy tratando de decir es que lo que vamos a hacer es buscar dos establecimientos que se parezcan mucho. Por ejemplo, que tengan las mismas o similares características y que obviamente tengan el mismo tipo de problema. Ya en sí eso es un tremendo desafío de búsqueda, porque significaría tratar de buscar ciertos dos proyectos casi gemelos, en donde yo lo que voy a hacer es intervenir uno para poder contrastarlo con aquel que no he intervenido, que sería la situación hipotética de el colegio sin proyecto. Bueno, vamos a suponer aquí, por ejemplo, que el establecimiento al cual yo sí le hice la intervención, obviamente que tuvo un problema medido de, por ejemplo, 65%, y como supuse que el otro colegio también tenía un problema parecido, vamos a suponer para este ejemplo hipotético, ¿cierto?, que también tenía un problema parecido de 65%. Intervengo uno y llegó a 40, que era lo que habíamos visto delante. En cambio, el otro no lo intervine. Y me doy cuenta que también bajó el bullying. Por ejemplo, llegó a un 50%. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto es el real impacto? Bueno, aquí podemos ver que en realidad el impacto no se produce por la rebaja de 65 a 40, sino que en realidad lo que va de 50 a 40, es decir, es una reducción del 10%. Este tipo de metodología nos permite, obviamente, acercarnos de mejor manera al impacto real que podría estar teniendo una intervención intentando aislar los otros tipos de efectos, como por ejemplo programas gubernamentales o de repente alguna campaña comunicacional en medios masivos, por ejemplo, que podrían estar también tratando de buscar el mismo tipo de resolución de este problema, ¿ya? Bueno, la pregunta es, oye, ¿y esto se hace en vinculación en todo Chile? La verdad es que yo creo que casi nadie aplica contrafactuales. Es tremendamente caro, es súper difícil también y muchas veces las instituciones no destinan tiempo para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, aunque sí se utiliza en algunas metodologías de evaluación de política pública y algunos otros problemas sociales, en las instituciones yo creo que aquí estamos un poquitito al debe, es decir, todavía falta mucho. Es decir, esto no se aplica para todo. Y no se aplica para todo por un problema específico, que tiene que ver con la amplia diversidad de iniciativas que se realizan y el costo-efectividad de poder hacer este tipo de evaluaciones a todos los tipos de proyectos. Y eso porque también hay mucha diversidad de problemas. Por ejemplo, estábamos viendo hasta aquí el caso del bullying, pero podría haber pasado que un colegio, por ejemplo, tuviera otro tipo de problemas. Por ejemplo, hoy día, año 2020, el problema es cómo llevar adelante, por ejemplo, el proyecto educativo en una situación no presencial. O podría ser el rendimiento de la prueba CIMSE, o cómo abordar los temas de género, de infraestructura, de metodologías de aprendizaje, de desarrollo socioemocional de la comunidad educativa, la permanencia, ¿cierto?, de los estudiantes en el colegio, por ejemplo, el liderazgo del cuerpo directivo y académico, en fin, ya hay muchos, muchos tipos de problemas y como supondrán, cada problema en sí mismo es un mundo. Es decir, no podríamos realmente, ¿cierto?, llevar a unos pocos indicadores, ¿cierto?, la gran diversidad y amplitud de problemas que deben ser resueltos. Entonces, claramente que evaluarlo también tiene complejidades distintas. Y eso es un tema muy relevante en el instante de evaluar. Y además, porque también el tipo de proyectos tiene distintos niveles de complejidad. Aquí, por ejemplo, en esta lámina, que intenta explicar el problema número 9, habla sobre el costo-efectividad de la evaluación. Vemos aquí, por ejemplo, a la izquierda una clínica odontológica, ¿cierto? Vemos acá una clínica veterinaria, una clínica tributaria para apoyo a la gente en la operación de renta, hay un proyecto en campos clínicos, por ejemplo, de tecnología médica, en fin, hay muchas iniciativas. Y fíjense, aquí abajo, no sé si ven mi mouse, aquí vemos una charla, que también es una forma validada en muchas instituciones de vincularse con el entorno. La pregunta es, todo lo que les comenté delante, el contrafactual y todo ese proceso evaluativo, ¿se lo haríamos a todo tipo de iniciativas?
Y es ahí, ¿cierto?, la importancia de también poder segmentar. En nuestro caso, ¿ya? Y lo hemos conversado con muchos especialistas, creemos que en realidad no es posible que la evaluación salga más cara que la implementación de las actividades de un proyecto. Entonces, por lo mismo, es que en los modelos de evaluación uno debería considerar cuál es el tipo de evaluación más pertinente y más adecuado, más costo efectivo para cada tipo de iniciativa que realiza una institución de educación superior. Bueno, vamos a pasar ahora a un nuevo tipo de problema. Y para eso voy a moverme un poquitito por aquí. Vamos a mirar un proceso típico que hace una institución. ¿Ya? Por ejemplo, define un objetivo, ¿cierto? Planifica algún tipo de actividades para llegar a esos objetivos, ¿cierto? Obviamente que evalúa los riesgos también de poder ejecutar, ¿cierto? Esa planificación, ejecuta la acción, ¿cierto? Monitorea cómo vamos, etcétera, cómo van los indicadores de proceso, por ejemplo. Y finalmente llega a juntar las evidencias, muchas veces vamos a hablar sobre el tema de evidencia, y también llega a la evaluación de resultados. Y check, estamos listos. Bueno, eso es algo típico que realizan muchas instituciones cuando hacen sus proyectos de vinculación con el medio. Pero la verdad es que hay muchas otras etapas, ¿cierto?, que también podrían estarse realizando. Por ejemplo, podría posterior a eso hacerse la famosa evaluación de impacto o de contribuciones, que como vimos, hay que esperar un tiempecito para poder hacerla, ¿ya? También podría, por ejemplo, hacerse una auditoría. Hey, revisemos las evidencias, ¿son adecuadas? ¿Tiene la información suficiente para poder validar todo lo que hemos construido desde el proceso de evaluación de resultados, de impacto o contribución? Hey, ¿qué tal la planificación? ¿Es la adecuada, cierto? ¿Cómo estuvo la ejecución? Y posteriormente, obviamente, uno podrá, si está todo check, hacer el análisis, analizar los datos, analizar los resultados obtenidos, etcétera, etcétera, para producir finalmente el aprendizaje. Aprendizaje que obviamente se va a ver traducido en acciones de retroalimentación y que vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es el problema que viene a continuación? Que como se darán cuenta, el monitoreo, que es este seguimiento de cada una de las fases de ejecución, ¿cierto? A veces es confundido con el proceso completo de evaluar. Y ese problema de monitoreo versus evaluación, claramente que son cosas distintas. En esta lámina que les estoy mostrando, estoy tratando de explicar las diferencias para que no confundamos tampoco qué es lo que es monitorear y qué es lo que es evaluar. Obviamente que evaluar es una cosa un poquitito más compleja. Y así se explica, ¿cierto?, también de qué manera, por ejemplo, el proceso de evaluación considera también, ¿cierto?, todos los pasos que van a pasar posterior a la evaluación, como era lo que les comentaba recién acerca de la retroalimentación. Bueno, pasando al problema número 11, y quizás este es uno de los problemas más sentidos, porque lo hemos conversado con muchos colegas tanto de la UNAP como de otras instituciones, y que cuando hay que hacer evaluación no siempre son todos expertos en los procesos de evaluación. Y eso significa que si no existen pautas, buenas prácticas o ejemplos bajo los cuales basarse, obviamente que eso conlleva también algunos costos en tiempo, en eficiencia, etcétera, para poder llevar a cabo estas cosas. Y también el otro tema es que muchas veces también puede pasar que en algunas instituciones sí hay especialistas, pero nunca han dedicado cierta parte de su tiempo, por ejemplo, investigadores que a veces son expertos en temas de evaluación de políticas públicas, a evaluar cómo se están implementando la vinculación con el medio de las distintas instituciones de educación superior. Eso obviamente que habla, ¿cierto?, de algunas brechas también de cómo se podría ir utilizando algunas capacidades internas para, ¿cierto?, ir perfeccionando los procesos de evaluación, que lo cual obviamente va a gatillar también la forma en que se coordina, se estructura la institución, dependiendo obviamente también de su gobernanza y la forma en que se comunican todas las unidades, ¿ya? Pero se los dejo aquí como un tema porque realmente va a ser importante para otro de los que voy a conversar más adelante. Bueno, en el problema número 12, vemos aquí que en realidad hasta ahora hemos conversado casi puro de evaluaciones hacia el entorno, el tema del bullying y mucho el tema de los perritos vagos, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que la vinculación con el medio, por definición, es bidireccional. ¿Y esto qué quiere decir? Que se deben evaluar tanto las cosas que pasan hacia afuera de la institución como aquellas que pasan hacia adentro de la institución. Y aquí, dependiendo de cómo la institución haya modelado también su vinculación con el medio, pueden haber varias aristas. Por ejemplo, dentro de las más normales, ¿cierto? Uno podría decir, por ejemplo, hey, nosotros hacia la evaluación interna
podemos tener súper definido cómo vamos a evaluar que esas acciones, por ejemplo, curriculares, que se realizan en el contexto de un aprendizaje del estudiante, entonces están contribuyendo de tal o cual forma. Como podrán suponer, también tiene sus temas el cómo aislar, ¿cierto? Que el aprendizaje práctico que se produjo a propósito de la implementación de vinculación con el medio, ¿cierto? Se aísle de también el aprendizaje teórico. Es decir, poder estimar de qué manera ese aprendizaje práctico realmente está contribuyendo, ¿cierto?, al proceso de aprendizaje de los alumnos. Tremendo tema. El otro tema que también parece relevante, ¿cierto?, es lo que pasa a nivel de los posgrados, que claramente no tienen, ¿cierto?, los mismos énfasis o los mismos intereses probablemente de lo que pasa en el pregrado. El pregrado suele hacer carreras un poquitito más largas que los posgrados, y en los posgrados también los distintos criterios de acreditación no dan el mismo nivel de importancia que ocurre en el pregrado, algunos con mayor énfasis en temas internacionales, algunos incluso harto trabajo disciplinario, por ejemplo, con extensión, ¿cierto? Hay harto trabajo con empleadores o vinculación con el mundo laboral, entre otras cosas. Mientras que en el pregrado obviamente también tiene sus propios énfasis con mayor o menor profundidad en algunas temáticas. El cómo involucrar al área de posgrado dentro de vinculación con el medio también es un tema, porque es ahí en donde se deben también demostrar, ¿cierto?, los resultados o impactos que la vinculación con el medio es capaz de producir. Y el otro tema, que también es muy relevante, es que la vinculación con el medio, como función transversal, ¿cierto?, también toca en muchos casos a la investigación. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad también uno debería poder identificar inequívocamente cómo es que la vinculación con el medio, ¿cierto?, trabaja de mano con la investigación para, por ejemplo, producir los subproductos de la investigación. Subproductos como la transferencia tecnológica, la innovación, el emprendimiento, ¿cierto?, la investigación aplicada, ¿cierto?, investigación para el desarrollo sostenible, entre otras cosas. Y esos temas hoy día tienen un tremendo espacio de potenciamiento, ¿cierto?, de quehaceres y sobre todo de acuerdos para identificar de qué manera los indicadores que se definan para la investigación consideren aspectos que obviamente tengan que ver con su forma de tributación a la vinculación con el medio o viceversa. Tema tremendo también y que se los quiero dejar acá para que no nos olvidemos que la vinculación se debe evaluar en forma bidireccional, hacia afuera y hacia adentro. Bueno, pasando al problema 13. Fíjense aquí, les quiero poner un caso práctico. Esta es una noticia que salió hace poquititos días atrás, en donde podemos ver que salió una nota, ¿ya?, en donde se ponían los resultados que habían obtenido, ¿cierto?, distintos programas estatales. Y podemos ver aquí que dice 60% de los programas de gobierno evaluados tiene nota insuficiente. Este color medio rosado que se ve acá en esta lámina, los distintos gráficos, son los programas, ¿cierto?, con su cuantificación de insuficiencia. Claramente que lo que pasó es que en el sector público, los políticos, por ejemplo, empezaron al tiro a decir, oye, ¿cómo es posible que como país estemos invirtiendo recursos en problemas o en programas que no están siendo resueltos como se suponía que deberían estarse realizando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si la evaluación de impacto de un proyecto de vinculación es cero o negativa? Bueno, se cae de cajón que una evaluación permite visibilizar este tipo de situación. Es decir, que uno puede identificar como institución si los programas o proyectos realmente son los que necesitamos. Segundo, si se están ejecutando adecuadamente. Y tercero, si es que hay que tomar decisiones respecto de su continuidad o cambio, por ejemplo. Entonces, obviamente que tal vez nadie querría estar en un programa con una evaluación negativa, pero la verdad es que se hace necesario. Y esto es un problema que eventualmente se podría llegar a enfrentar usted cuando haga sus procesos de evaluación. Se lo dejo porque también parece muy interesante. Bueno, otro tema también interesante cuando se hace evaluación es que claramente que este problema a veces no ha sido visibilizado en todas las instituciones de educación superior. Abiertamente muchas instituciones no saben que necesitan evaluar o no se dan cuenta de la importancia de evaluar, que es otro tema también importante. Y claro, en consecuencia de lo anterior, no han indicado o no han definido cuáles son los recursos que se dispondrán, ¿cierto?, para la implementación de estos recursos humanos, económicos, etc. Entonces aquí yo les voy a poner 4 o 5 tipos de situaciones respecto de quién hace la evaluación, que es súper importante de considerar. Por ejemplo, el primero habla de los roles. Pero un caso, ya obviamente que si uno hace una pura evaluación
tal vez no se requiera este nivel de profundidad, pero vamos a suponer un caso institucional en donde uno tiene muchos programas y muchos proyectos a los cuales les va a hacer evaluación. Obviamente que si son muchas iniciativas a ser evaluadas, alguien debe dirigir ese proceso. Además, probablemente como hay muchas interacciones, muchos actores, también alguien debe coordinar todos esos esfuerzos. Alguien debe realizar la evaluación, que podría ser, por ejemplo, el profesor. Alguien debe aprobar el proceso de inicio a fin, revisar con lujo de detalle que todo fue hecho bien. Y finalmente, alguien, que ojalá sea una persona distinta, debe auditar, ¿cierto? Que esa evaluación realmente se hizo con la calidad que correspondía. Todos estos roles muchas veces no están identificados en las instituciones y nosotros hemos aprendido de la importancia de que cada uno de esos roles esté bien definido. Porque, como les dije delante, si no, esto termina siendo una tarea de nadie. El segundo punto importante tiene que ver con eso, la responsabilidad. ¿Quién lo hace? Bueno, al respecto, lo hemos conversado con muchas instituciones, no existen modelos únicos. Algunas veces, por ejemplo, los que hacen la evaluación son las áreas de vinculación con el medio. Algunas veces es el área de análisis institucional. Algunas veces es un área académica, por ejemplo, los profesores. A veces podría ser una macrounidad, por ejemplo, una facultad evalúa todos los programas que dependen de ellos. O a veces se puede externalizar. Puede haber una empresa o un consultor externo, ¿cierto?, que apoye con este proceso. Como les digo, hay muchas formas. Y la pregunta es, ¿hay alguna que sea mejor que otra? La verdad es que yo creo que depende mucho de la institución, pero lo importante sí es tener identificado quién es el responsable, ¿ya? Pasando a continuación, se ven los alcances. Por ejemplo, ya, ok, vamos a hacer una evaluación. ¿Qué debe tener esa evaluación? ¿Hasta dónde se llega? Es decir, tenemos que tener claro también que una vez que uno está haciendo una evaluación, debe decir hasta aquí se hace porque hasta aquí es suficiente. Y hey, tiene todo lo que necesita y todo lo que se requiera para distintos procesos. Y también es importante, obviamente, que esto atienda a un concepto que también lo vamos a conversar más adelante, que tiene que ver con el modelo de evaluación. Ahora, suele pasar en algunos casos, como les contaba adelante, que no existen equipos encargados. Si los tiene, felicitaciones, de verdad, ya no lo suelte, por favor no lo suelte, porque de verdad que es importante tener gente experta en esto. Pero si no lo tiene, es obvio que de alguna manera cada institución, ¿cierto? Cada equipo deberá definir quién es el encargado de hacerlo, en qué momento lo debe hacer, ¿cierto? Y cuáles son las responsabilidades asociadas. Y sobre esto mismo también les quiero dejar este último punto. ¿Deben existir incentivos para que la gente haga evaluación? Comilla o castigo. Porque en realidad este tema, al ser tan importante, también es relevante o es, ¿cómo se llama? Hay que relevar la importancia de definir quién es el encargado de hacer este trabajo. Porque obviamente a esa persona se le deben cobrar estos resultados. Es decir, hey, necesito la evaluación hecha y quiero saber de qué manera esa cumplió con todos los requisitos que, por ejemplo, yo les he conversado en este video. Es súper importante esta pregunta, no la miren menos porque de verdad que ha sido un aprendizaje para el caso nuestro que probablemente va a explicar en parte por qué estamos donde estamos. ¿Ya? O sea, nos ha ido bien porque nos hemos preocupado, por ejemplo, de responder todas estas preguntas. Bueno, llegamos al punto número 15, las evidencias. Tal vez muchos de ustedes se sorprendan y digan, hey, pero las evidencias tal vez debería haber estado antes. Ya hemos hablado de evaluación y todo, ¿por qué aparece tan tarde? Digamos que lo pongo aquí a propósito. Si tal vez lo hubiera puesto antes, tal vez hubiera quedado así como, evidencia, sí, hay que juntar. Pero lo puse aquí porque si uno entiende todo lo que pasó en las distintas etapas anteriores, entonces tal vez usted hoy día, en este punto del video, va a decir, creo que me faltan evidencias porque nunca había pensado esto a ese nivel o con esa profundidad. El otro tema que también suele pasar, que a veces no hay evidencia. Ya, si no hay evidencia, preocúpese, ya, porque de verdad que eso no debería pasar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, usted pide las evidencias de realización y se da cuenta de que el concepto de evidencia está mal identificado? En algunos casos, por ejemplo, la gente puede interpretar que la evidencia es una evidencia de realización. Hey, ahí está la foto de la actividad hecha, ahí está la lista de asistencia, aquí está el acta, aquí está la página web con el link, aquí está la captura de pantalla de la red social de hicimos la actividad. ¿Tomó los datos de contacto de la gente que participó? No. ¿Y cómo lo llamo para preguntarle no solo si asistió, que podría ser un resultado un resultado o tal vez un indicador de proceso, dependiendo cómo esté modelado,
sino que yo quiero saber si esta iniciativa, una vez implementada, logró o no resolver el problema que la persona tenía. Ah, no, le tomé los datos de contacto. ¿Ok? Entonces, he aquí el problema de las evidencias. Es decir, nosotros deberíamos, o alguien debería preocuparse, ¿cierto?, de revisar si las evidencias que se van a tomar son suficientes, si tienen la calidad adecuada. En el caso nuestro, obviamente que todas las evidencias anteriores son el desde, es obvio que hay que tomar esas cosas, pero hay que ir un poquitito más allá. Y ojo, que en un proceso de evaluación hay otro tipo de evidencias que pueden ser incluso más formales, informes ad hoc, ¿cierto? Procesos evaluativos un poco más pequeños y puntuales que van a incorporar algunos indicadores a todo el proceso completo de evaluación, entre otras cosas. La planificación, por ejemplo, de las actividades, todo eso también forma parte del proceso de evaluación, que son también evidencias en sí mismo. Entonces, importante que alguien planifique las evidencias, revise sus enfoques, revise la profundidad, y revise los detalles de tal manera que las evidencias que se necesiten y que se empiecen a sistematizar desde algún momento para adelante, tengan todos estos elementos para que sirvan a la evaluación, ¿ya? Y no solo sirvan para tenerlos guardados de, hey, lo hicimos. Tremendo tema. Bueno, y sobre esto mismo, quizás ya se los anticipaba en la lámina anterior, la contactabilidad suele ser un problema. Muchas veces uno supone que si, por ejemplo, dice, hey, aquí está la lista de asistencia, entonces uno dice, ya, entonces vamos a contactarlos, y uno se da cuenta que no tomaron el correo electrónico, o que está mal escrito, o que no se entiende, o que está en papel y hay que digitalizarlo. Toma teléfonos y hay gente que no puso el teléfono, y uno dice, chuta, se me empieza a caer un pilar importante del proceso de evaluación, que es la contactabilidad del beneficiario. Si yo no tengo levantados los datos de contacto del beneficiario, tengo un tremendo problema para evaluar. Porque, en pocas palabras, lo que va a pasar aquí es que, dependiendo de qué metodología use, pero la gran mayoría o hacen encuestas digitales o bien hacen call center para estimar, por ejemplo, esta etapa. Acuérdense que pasó tiempo después de implementar la intervención. Entonces, claro, si no tengo dato de contacto es difícil estimar ese impacto. O bien lo que podría pasar es que si el dato está incorrecto, tal vez termine llamando a personas que no correspondan. Si espero mucho tiempo, la persona tal vez ni se acuerde de lo que yo le estoy preguntando, ¿ya? Es decir, hay un tremendo tema con el cuánto y el cuándo. Entonces, el tema de la contactabilidad del beneficiario, tremendo tema para hacer la evaluación. Y el otro tema es ganar la confianza. Si uno está haciendo una intervención con un paciente, por ejemplo, o con un beneficiario, podría en la misma intervención explicarle que en algún momento futuro, en alguna fecha estimada, la universidad, la institución, ¿cierto?, le va a contactar porque necesitamos saber cómo le ha ido. Y entonces así la persona no revise, no sienta la sorpresa de decir por qué me están llamando por teléfono, sino que él entienda que esto es parte del proceso de mejora continua de la institución. Bueno, avanzando un poquitito más, otro tema interesante respecto al proceso de evaluación, que también se caen las cosas básicas, que a veces son tan básicas que uno las obvia, pero básico viene de base, es decir, una cosa que, sobre lo cual construimos. Tiene que ver con los indicadores. Muchas veces la gente piensa que hacer evaluación implica levantar indicadores, calcularlos y ponerlos en algún reporte. Y ojalá que sean pocos indicadores incluso. Muchas veces pasa eso. Pero la verdad es que aquí hay una pequeña, ¿cierto?, segregación, ¿cierto?, de temas. Por ejemplo, que pueda pasar que no se sepa cómo diseñar un indicador. O bien que se proponga un indicador y no se tenga claro cómo calcularlo o quién es el responsable de calcularlo o de qué fuente de información va a salir, ¿cierto?, el cálculo de ese indicador. También puede pasar que de repente alguna persona diga, no, pero dame 2 o 3 indicadores y con eso estamos listos. Como vimos recién, la amplitud y diversidad de programas hace sumamente difícil que uno en pocos indicadores pueda, por ejemplo, evidenciar un impacto de una amplia diversidad de programas o proyectos. Entonces también es un tema a analizar. Tampoco es bueno a veces caer en la simplificación, de decir, ya, transformemos todos a plata y, ¿cómo se llama? Veamos cuál es el valor. Por ejemplo, cuánto habría significado en plata para el beneficiario la, por ejemplo, adquisición de este bien, servicio, producto, lo que sea que yo le haya beneficiado. Hay muchas modalidades, pero quiero dejarles aquí, en este tipo de problemas, que el tema de indicadores
suele ser lo más natural asociado a problemas de evaluación, pero no es lo único. Y es importante que alguien, ¿cierto? O algunas personas, ¿cierto? Identifiquen este tema para ver todo lo que les estaba comentando recién. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo se calculan? ¿De qué sistema de información o de qué persona va a provenir esa información para el cálculo de esos indicadores? ¿Quién va a ser el responsable? Entre otras cosas. Y obviamente pensar también qué tan desagregado va a ser, qué tipo de problemas o programas van a estar involucrados con cada tipo de indicador, entre otras cosas. Problema número 18. Bueno, se relaciona un poquitito con el que estábamos viendo recién, pero voy a ir un poquitito antes, ya por mi malformación también como ingeniero en tecnología, ¿cierto? Muchas veces en vinculación con el medio se utiliza la palabra sistematización. ¿Qué significa sistematizado? Sistematización. Bueno, si uno lo busca, dice acción de sistematizar. ¿Ok? Sistematizar. Organizar un conjunto de elementos de manera que formen un sistema. Chuta, estoy como dándome vuelta de nuevo. Ok, sistema. Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo colectivo. Ah, ya, ok. Tuve que leer 3 definiciones para ver qué significa sistematizar. Si uno toma, ¿cierto? Todos estos elementos en realidad se da cuenta que lo que está buscando, en pocas palabras, con el hecho de sistematizar, dice, por ejemplo, aquí esto es una definición que encontré por ahí que me parece buena. Dice, es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Ya. A mí me gusta esta definición, porque en pocas palabras, cuando hablamos de hoy nos falta sistematizar la vinculación con el medio, lo que estamos diciendo en pocas palabras es, hey, esto lo hicimos una pura vez porque venía tal o cual proceso de acreditación, por ejemplo, o realmente lo vamos a hacer porque es parte de lo que debemos hacer, por ejemplo, para asegurar nuestro modelo de calidad. Y obviamente que la respuesta esperada sería esto segundo. Pero adicionalmente, pregúntese, ¿tenemos todos los procesos relacionados a este tema de vinculación con el medio ordenaditos, ¿cierto? Identificados, declarados, documentados, formalizados. ¿Tenemos algún sistema de información? Ya que estamos hablando de sistematización, vamos a buscar el tiro, sistema de información que nos permita ir guardando todas las evidencias, ¿cierto? De todo lo que se esté haciendo, que permita revisar el detalle uno a uno, por ejemplo, de lo que ha sido realizado. Y el otro tema, ¿cierto? A veces pasa en algunas instituciones que hay unidades que son más proactivas, entonces generan su propio sistema, y entonces después como que se produce esto de tener múltiples sistemas funcionando dentro de una propia institución. Eso también es una práctica lamentablemente normal en muchas instituciones. Entonces también tendremos el sistema institucional que permita, por ejemplo, inequívocamente servir a todos, ¿cierto? Poder tener una mirada institucional de todo lo que está pasando respecto a esta función universitaria, ¿cierto? Y no pedirle a cada persona que me registre en 2 o 3 sistemas información que perfectamente podría provenir de una. Este tema es un tremendo tema, porque cuando uno hace evaluación, las evidencias tienen que estar en alguna parte. Y uno esperaría que ojalá fuera, con los tiempos que estamos hoy día, en un sistema en línea, guardado en la nube, al cual pueda tener acceso cierta cantidad de personas, con ciertos roles, permisos, etcétera, etcétera, y no estar necesariamente en la carpeta de un computador guardado por ahí en alguna oficina. Entonces se los dejo como tema porque en realidad es muy importante la sistematización. Bueno, ¿qué hacemos con la evaluación si ya la tenemos lista? Bueno, aquí voy a hacer algunas declaraciones. Muchas veces la gente podría no tomarle, ¿cierto? Mucha importancia al proceso de evaluar, porque claro, quita tiempo, es difícil, puede tener costo, uno está con muchas otras prioridades también, entonces la evaluación abiertamente podría pasar que algunos académicos no la quieran hacer o no se hayan dado el tiempo de hacerlo, pero es porque tal vez no ven valor en el proceso de evaluación. Entonces, el problema 19 de no encontrar qué hacer con la evaluación, yo les voy a dar la respuesta directa. Es obvio que lo básico es que la evaluación sirva para retroalimentación. Hoy en día hay muchos procesos de acreditaciones nacionales o internacionales que piden la retroalimentación como un requisito.
es como un criterio para poder acreditarse, ¿cierto? Y de mejora continua de cada institución, no es solo porque el entorno te pide retroalimentarte, sino que es importante. Pero ese proceso de retroalimentación, claramente que tiene sus propios pasos. Por ejemplo, ¿quién debe participar del proceso de retroalimentación? Por ejemplo, participará el vicerrector académico, participará el decano y los directores de carrera, participarán los académicos, adjuntos, regulares, etc. Participarán los estudiantes, por ejemplo, participarán actores relevantes del entorno, etc. Después de obtenido esos resultados, ese proceso evaluativo, a alguien hay que entregarle esa información. Y segundo, una vez que se entregó la retroalimentación, ¿qué se hizo con esa retroalimentación? ¿Se tomaron decisiones? En sí mismo, el tomar en cuenta los resultados de una retroalimentación también es una evidencia. Por ejemplo, en el Consejo de Facultad realizado XX día, ¿cierto? Se tomó como decisión 1, 2, 3, 4, dado que bla, 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 ¿ya? Porque también el proceso de evaluar debe, como les contaba antes, servir para tomar decisiones importantes, sobre todo para que las instituciones sigan perfeccionándose, mejorando, ¿cierto? Y haciendo, articulándose de manera más pertinente con el entorno al cual, eh, ¿cómo se llama? Con el cual colabora. Y obviamente que cuando uno va haciendo evaluaciones sería súper, súper poco amigable que después todas esas evaluaciones quedaran guardadas por ahí sin que nadie las pueda usar. Así que el problema número 20, que también les quiero comentar, es, hey, juntemos todas las evaluaciones hechas, armémonos un banco, un repositorio de evaluaciones realizadas, de tal manera que permitan que en el futuro puedan ser consultadas. O que, por ejemplo, tenga alguien en qué basarse en caso de tener que actualizarlas. Por ejemplo, después de un cierto periodo, tal vez uno querría validar si todavía se siguen manteniendo los impactos o produciéndose los impactos que a veces se habían estimado hace un tiempo atrás, ¿ya? Porque el contexto cambia, no tiene por qué mantenerse un tipo de impacto de un año a otro, por ejemplo. A veces podría variar. Entonces, el problema número 20 se relaciona con eso, con el banco o repositorio de evaluaciones realizadas. Y obviamente que tener el acceso a eso obviamente posibilita un montón de efectos positivos, como por ejemplo, sabemos que las instituciones obviamente que van cambiando algunas personas encargadas, ¿cierto? Y entonces se va transfiriendo, ¿cierto? Este know-how como conocimiento a la institución y a todas las unidades, ¿cierto? Que utilizan los resultados de estas evaluaciones. Y obviamente porque también es importante para ir generando historia, ¿ya? Un tema importante también dentro de la vinculación con el medio, es decir, que esto no sea percibido como algo incipiente solamente. Bueno, por último, hemos llegado al último tipo de problema. Tiene que ver con el famoso modelo de evaluación. Si usted nunca ha pensado antes sobre este tema, es decir, nunca había tomado en cuenta que en realidad habían hartas preguntas relacionadas al proceso de evaluación, es porque probablemente no tiene un modelo de evaluación, así de simple. Entonces, el problema de no tener un modelo de evaluación genera cosas como las que les estoy contando en esta grabación, ¿cierto? En donde muchas de las preguntas han quedado como a la libre interpretación, sin planificación, sin procedimientos, sin encargados, sin fechas, sin prioridades, sin roles, sin estándares, ¿cierto? Entonces, la ausencia de un modelo de evaluación para la vinculación con el medio es también en sí mismo un problema. Obviamente que si usted está en esta situación, trate para su propia realidad de responder todos los puntos que yo le he planteado, porque obviamente que les va a ayudar. Bueno, voy a felicitarlos por haber llegado hasta aquí, porque en realidad este video ha sido bien largo, pero fue a propósito. En realidad lo que estábamos tratando de buscar es traspasar la máxima cantidad de información y aprendizaje para que cada uno de ustedes, cuando les toque hacer estos procesos evaluativos, ¿cierto? Tenga algo, con sustento, con historia, con resultados, ¿cierto? Con porrazos también, que le permita, por ejemplo, partir y hacer buenas evaluaciones con algo de historia también. Aprendía, ¿cierto?, de distintas instituciones o distintos profesionales que trabajamos en esto. Así que lo que vamos a hacer ahora es un muy breve resumen, principalmente a través de los títulos de los 21 problemas antes vistos, y en donde también vamos a poner algunas particularidades. Esto nos va a permitir hacer un repaso, pero a la vez también poner algunos énfasis que también me parecen importantes compartir. Así que vamos a ello. Bueno, una de las cosas importantes que nos vamos a tener que revisar, por ejemplo, respecto del primer tema,
que conversábamos delante sobre errores de diseño, tiene que ver con instalar capacidades. Una de las cosas que obviamente le va a pasar a usted siempre cuando haga proyecto es, si el proyecto viene mal diseñado, obviamente que probablemente no se va a adjudicar, por ejemplo, un financiamiento público o un financiamiento interno. Entonces, eso se va a repetir si no lo resuelve. Entonces, preocúpese, ya instale la capacidad de diseño de proyectos de vinculación con el medio, a lo menos en los académicos y colaboradores activos, porque son ellos en realidad quienes recurrentemente van a estar requiriendo de su apoyo, por ejemplo, para solicitar financiamiento, y también son a ellos a quienes también vamos a tener que acceder a través de sus proyectos para el proceso de evaluación. Así que, siendo una piedra de tope, hay que encargarse de ella. El segundo tema interesante, no olvide, un proyecto mal diseñado, ¿cierto? Cuesta mucho más evaluarlo. Así que no olvide esto de instalar esa capacidad, enseñar, etcétera, y esto probablemente sea una pega de siempre, ya, o sea, siempre vamos a tener que estar, ¿cierto?, repasándola. En el segundo tipo de problema, que habla sobre la evaluación de necesidades, no lo miren menos en realidad, ¿ya? Yo sé que muchos saben la importancia de validar la necesidad antes de implementar una iniciativa. Se hace en muchas disciplinas. Por ejemplo, un emprendedor es obvio que no le va a ir bien si es que lo que él está inventando no lo necesita nadie. En vinculación con el medio, suele pasar que a veces los proyectos adolecen de esa evaluación de necesidades. Entonces, ahí hay que hacer algunas búsquedas. Por ejemplo, suele pasar en algunos casos que un profesor que tiene ciertas habilidades, que puede ofrecer ciertos servicios, entonces siempre va a buscar dónde ofrecer esos servicios. Y dada que las necesidades siempre son mucho mayores que las capacidades, ¿cierto? Es muy probable que el profesor siempre encuentre un lugar donde ofrecer. El punto interesante aquí es, revise si realmente los proyectos se están aplicando en los lugares en donde más se necesitan, porque es relevante también fijarse que el impacto, ya, o lo que nosotros estamos tratando de maximizar en este caso, es esa contribución o ese impacto externo. Así que, obviamente, revíselo. Y el otro tema, obviamente, bueno, eso ya lo alcancé a conversar, ¿ya? Ya. El tercer tipo de problema, no saber lo que es impacto y confundirlo con proceso o resultado. Ya, aquí voy a ser un poquitito más tajante. La verdad es que si no tiene claro estas sutilezas, que para los especialistas no son sutilezas, ¿ya? Entonces preocúpese, ¿ya? Porque esto en realidad es un desafío muy grande y que en realidad puede traer implicancias negativas para su institución. Esto de, por ejemplo, presentemos como indicadores de impacto, indicadores de proceso, por ejemplo. Por ejemplo, las coberturas, la cantidad de beneficiarios, que es lo típico que en muchas instituciones se hace. Así que obviamente revise. El tema de asumir como propio lo que podría no ser, sabiendo que en realidad, con todo lo que hemos visto, aislar el impacto puro de un proyecto y sabiendo que esa tarea es muy difícil, ¿cierto? Entonces, claro, a ratos va a pasar que a veces cuando uno trate de estimar ese impacto generado, puede pasar que hayan otras iniciativas u otros, no sé, efectos, ¿cierto? Provocados por otros proyectos u otras cosas que estén incorporados dentro del resultado. Yo creo que al respecto, la sugerencia es a lo menos estemos conscientes de que eso puede pasar. Porque si hablamos de impacto, en general no es lo mismo que hablar de contribuir a ese impacto o de la famosa contribución. Así que obviamente que es un tema relevante. Y también porque si nosotros presentamos como resultados de impacto aquello que no es 100% impacto, entonces también vamos a tener algunos supuestos incorrectos. Por ejemplo, podríamos asumir que el resultado fue X en un establecimiento y después que entonces, si se mantienen las características, podríamos lograr el mismo impacto o el mismo resultado final en otro establecimiento. Si hubo este sesgo de no reconocer qué es lo que pudo haber sido producido por otras iniciativas, probablemente el resultado final va a ser distinto, casi con 100% de probabilidad. El cuánto esperar también es un tremendo tema, como vimos, porque hay iniciativas que son súper distintas y hay algunas iniciativas que son más complejas que otras. Entonces, claramente que no podemos decir ya todo se evalúa un año después, porque algunas iniciativas en realidad no da para evaluarlas un año después. Hay otras que van a tener que esperar tal vez un par de días después, un par de semanas después, un par de meses después, un semestre después, un año después. Los distintos tipos de impacto o contribuciones, ¿cierto?, requieren tiempo para su consolidación. Entonces, no siempre es bueno aplicar los mismos promedios.
y obviamente que hay que hacer una revisión. Bueno, pasando al problema número 6, el cuánto hacer, yo ahí les comentaba algunas sutilezas. Por ejemplo, ¿el compromiso es con la realización o es con el impacto? Porque si es con la realización, si el plan decía haga 10 intervenciones, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, check. Pero el impacto, bueno, después veremos si eso funcionó. ¿Ya? Esa sería una forma de ver esto. O la otra, decir, no, en realidad lo que queremos lograr es esto, ¿ya? Y por lo tanto, para lograr eso, es necesario, por ejemplo, hacer 20 intervenciones. Esa conversación muchas veces se ve poco, ya se ve poco en el contexto de la educación superior. Lamentablemente se ve poco. Y el otro tema es que como los objetivos están asociados, por supuesto, a los resultados o a los impactos finales, no es menor decidir suspender, por ejemplo, una intervención. Y hay que ser súper conscientes de qué significa cuando el plan, por distintos motivos, que a veces pueden ser internos o externos, como nos está pasando hoy día con el tema de la pandemia, ¿cierto? Uno decide bajar el número de intervenciones. Ya, el otro tema que aquí en este contexto es importante, a veces algunas personas creen que si uno pudiera hacer más, entonces el impacto sería mayor. Son supuestos fuertes, también hay que revisarlos, porque en algunos casos la respuesta tal vez va a ser sí, pero si el proyecto no agrega valor, tal vez no, ¿ya? Entonces también es un tema bien interesante. Y obviamente que también es claro revisar si los objetivos de una iniciativa o los impactos que se espera obtener a propósito de la implementación de un proyecto o programa son realistas también. Porque nadie podría pensar que, por ejemplo, va a poder generar una persona bilingüe por hacer una charla sobre inglés, entendiendo que en realidad a través de distintas metodologías y por largos años y de distintas formas y de distintos programas, está clarísimo que con una charla de una hora no genera una persona bilingüe. ¿Ya? Entonces también es interesante el tema del realismo en el resultado o en el impacto dado lo que yo puedo hacer. Eso también es un tema interesante. Sobre el tema 7 del contrafactual, en esta charla hemos logrado, ¿cierto?, explicar un poco ese concepto, explicar también la fórmula de impacto, y ahí al respecto, entonces, más que nada es tener claro de que cuando hablamos de impacto hay muchas sutilezas que a veces se obvian. Si no tiene un contrafactual, probablemente nunca va a evaluar el impacto puro. Pero si usted tiene o ha creado otras metodologías, tal vez se pueda acercar a lo que en otras disciplinas se utiliza a propósito de esta metodología de contrafactuales. Entonces, considérelo, al menos considérelo. Bueno, sobre el problema número 8, ¿cierto? Hay muchos tipos de programas, vimos varios ejemplos dentro de esta presentación. Claramente que evaluarlos requiere distintos esfuerzos y probablemente distintas metodologías. Entonces, obviamente, que no me extrañaría que le fuera difícil agrupar en un indicador o en 3 indicadores, ¿cierto? La amplia diversidad de impactos que pueden generar 100 tipos de programas distintos en disciplinas completamente, ¿cómo se llama?, separadas, ¿ya? Incluso dentro de programas multidisciplinarios. Entonces, también es un tema, no sé si es correcto simplificar y decir llevemos todo a 2 indicadores que me demuestren el impacto, porque a la larga lo que uno va a terminar es reduciendo, ¿cierto?, las potenciales diferencias que tienen todos los tipos de proyectos. Así que también se lo dejo ahí como un tema interesante. Vimos también el tema de qué pasaría si hubiéramos transformado todo a plata. Por ejemplo, oye, ¿cuánto le habría costado esto al beneficiario, al paciente, si es que lo hubiera pagado? X plata, sumemos todas esas plata, entonces aquí tenemos el indicador de impacto. A propósito de las iniciativas desarrolladas, la institución ha ahorrado del entorno tal o cual cantidad de plata. Pero ahí hay un tremendo supuesto. Por ejemplo, que esa persona hubiera tenido esa plata para pagar. Entre muchos otros, la verdad. ¿Ya? Pero espero que se note que en realidad este no es un tema simple, sobre todo por la amplia diversidad de iniciativas que desarrollan las instituciones de educación superior. Así que es muy probable que en la mayoría de los casos se requieran metodologías ad hoc por tipo de programa. Bueno, pasando al problema número 9 del costo-efectividad, como hemos conversado hoy día, hay muchos tipos de proyectos y claramente que no sé si usted le aplicaría evaluación de impacto a todas ellas, porque hay algunas que son un poco más complejas y hay algunas que en realidad son bastante más simples. Entonces, el costo-efectividad a rato nos debería hacer pensar si es que realmente le vamos a hacer evaluación de impacto a todo.
Esa es una tremenda pregunta. Lo más probable es que hayan instituciones que incluso digan, no, yo no le hago evaluación de impacto a nada. De contribución, podría hacerle a los programas más relevantes, pero de impacto tal vez he decidido a priori que no. De resultados a todo, de procesos a todo, de necesidades a todo, por ejemplo. Podría ser una definición, ¿ya? Porque el costo-efectividad en realidad nos invita a pensar que no puede ser, ¿cierto?, que la evaluación salga más cara que la intervención. Ya, eso es un tema bien, bien interesante también para considerar. El tema de monitorear y evaluar, en pocas palabras, ratificar lo mismo, decir, hey, monitorear, es decir, vamos viendo cómo avanza la iniciativa en el tiempo, es una etapa del proceso evaluativo. Evaluar es mucho más complejo, entonces no olvidemos eso. Sobre el problema número 11, ¿cierto? No saber cómo hacerlo. Bueno, para eso quizá, si usted ya ha hecho procesos evaluativos, ¿cierto? Entonces, ahí usted tiene que tomar por lo menos dos decisiones importantes, y hay una que se va a ver a continuación, que es generar un repositorio en donde yo pueda tener todas las evaluaciones hechas, los tipos de evidencias, ¿cierto?, que pueden servir para el futuro, y también traspasar dentro de la comunidad, ¿cierto?, estas capacidades de, hey, ¿cómo se hace una evaluación? Y, hey, miren, aquí tenemos un ejemplo que nos puede guiar, ¿cierto?, a resolver este problema. Y bueno, si en su institución además tiene expertos en evaluación, obviamente que puede invitarlos a participar como asesores del proceso, porque muchas veces eso también puede pasar, que hayan expertos dentro de su institución, pero que hagan investigaciones para incluso otras personas y no, o otras instituciones, pero no para la propia institución, ¿ya? Entonces también eso puede ser un tema interesante de revisar. Y sobre todo porque la curva de aprendizaje también es lenta. La gran mayoría de los profesionales que trabajan en vinculación con el medio no son expertos en temas de evaluación. No son incluso disciplinariamente expertos en temas de evaluación, lo son en muchas otras disciplinas, pero la verdad es que en una revisión rápida de currículum de los distintos encargados, directores o vicerrectores de vinculación, uno no ve esta especialidad de la evaluación. Entonces, obviamente que cuando uno tiene que hacerlo, el costo es alto, ¿ya? Incluso del aprendizaje, ¿ya? Entonces, por eso es que es bueno ir documentando los procesos pasados e irlos empaquetando para que sirvan para las generaciones futuras, por lo menos para que tengan desde dónde partir. El tema número 12, ya que apareció acá en la pantalla, es no olvidar que las evaluaciones en general son bidireccionales, es decir, tenemos que tener total claridad no solo de cómo esto aporta al entorno, sino que también cómo esto aporta, por ejemplo, a la docencia o cómo aporta a la investigación, por mencionar dos funciones típicamente encontradas en casi todos los modelos de vinculación en Chile. Bueno, el problema número 3 es cierto, ¿qué pasa si la evaluación es cero o negativa? Sí, yo sé que tal vez usted no querría que su programa o proyecto le dé una evaluación cero, pero, o incluso negativa. Pero no se bajonee, ¿ya? La verdad es que el solo hecho de tener este tipo de evidencia le va a permitir algunas cosas futuras, ¿ya? Como por ejemplo la retroalimentación para la mejora. En algunos casos es obvio, ya que cabe cuestionar si en realidad esos recursos están siendo bien invertidos, por ejemplo. Pero bueno, si la evaluación es negativa, ¿ya? También nos da espacio para pensar si el programa o proyecto debe ser reformulado. Porque a veces, más que enamorarse de la solución, lo que tenemos que hacer es enamorarnos del problema. Y claro, si el problema, por ejemplo, en el caso que vimos del bullying, era el tema importante, si mi proyecto no está funcionando, pues innovo y creo otro programa en donde tal vez pueda dar mejor solución a esa problemática específica. Entonces, por eso es que este tema es muy, muy importante. Pasando al problema número 14, el famoso ¿quién hace la evaluación? Por favor, de verdad que, a ver, si vas a evaluar un puro proyecto, esta conversación está de más. Pero si estás en la posición que me imagino, que es como a nivel institucional o a nivel de facultad, en donde son muchos los proyectos o programas que hay que evaluar, entonces claramente que hay que definir los roles, las responsabilidades, los alcances de la evaluación, las prioridades dentro de los otros quehaceres que tiene el equipo. Esos temas son súper importantes y en algunos casos, ¿cierto? Hay que definirlo. Ya, usted va a ser el encargado, lo tendrá que hacer en tales fechas, con estos procesos, con estos estándares, etcétera, etcétera. Porque la evaluación, no sé si le ha quedado claro, es un proceso muy importante dentro de la vinculación con el medio. Las evidencias, otro tema bien interesante, muchas veces, como vimos en la misma presentación, son evidencias de realización. Pero ya no, espero que usted se haya quedado con la noción, no me sirve la evidencia de realización, la foto, qué lindo
para muchas cosas, incluso para levantar una noticia. Pero la evidencia debe permitirme la evaluación y por lo tanto es importante evitar programas o proyectos sin evidencias, ¿cierto? Es importante definir pisos mínimos. Hey, al menos esta lista de cosas debe venir en cada programa o proyecto que ha financiado la institución. Y obviamente que alguien que debiera tener una mirada un poco más estratégica debería revisar cuáles son los tipos de evidencia que le estamos pidiendo a cada proyecto, qué información tienen esos tipos de evidencia, dónde quedan las evidencias, quién audita las evidencias, entre otras preguntas que espero que hayan quedado más o menos claras a lo largo de esta presentación. Bueno, la contactabilidad del beneficiario, por ejemplo, es un tema que quizás saldría dentro del tema de evidencias. ¿Tenemos los datos de contacto suficientes? Eso tal vez aparecería en el ámbito de evidencia. Pero en el ámbito de la contactabilidad también, en nuestro proceso, cuando estamos beneficiando al beneficiario, le estamos comunicando, estimado beneficiario, mire, una vez que este programa finalice, queremos invitarlo a usted a responder una encuesta que le vamos a hacer en un tiempo futuro, ¿cierto? Por favor, date el tiempo, para nosotros es muy importante, nos permite mejorar, etcétera, etcétera. O sea, esa contactabilidad yo la puedo mejorar si es que en pleno proceso le explico su importancia, ¿cierto?, al beneficiario. Para que cuando lo llamemos, por ejemplo, él nos diga, sí, 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 me contaron que esto era importante para ustedes, entonces me voy a dar el tiempo de responder. Tema de indicadores, brutalmente importante, pero no es lo único importante. Evaluar no significa hagamos una lista de indicadores y que alguien se encargue de buscar la información y calcularlos para ponerlos en algún informe. Eso no es evaluar, señores. Lo más importante es que, claro, hay que tener clarito los tipos de indicadores, las fuentes de evidencia, quién es el encargado de calcular esos indicadores, cada cuánto tiempo se deben reportar, etcétera, etcétera. Pero evaluar incorpora esto como un paso dentro de todo el proceso. Entonces, súper importante que no confundamos evaluar tampoco con sistematizar algunos indicadores. Y ya que hablamos de la palabra sistematizar, ¿cierto? Recuerden, sistematizar tiene muchas interpretaciones, pero acá a lo largo de esta presentación nosotros vimos algunas aristas. Por ejemplo, procesos o procedimiento, que es súper importante saber quién tiene que hacerlo, la formalización de esos procesos está ok, la información que debe provenir a propósito de esos procesos está asegurada, por ejemplo, por un sistema de información, etcétera, etcétera. Porque sin eso tampoco puedo hacer una evaluación. Bueno, el problema número 19, como lo conversamos delante, no pormenoriza el tema de la retroalimentación. O sea, por ponerles un caso, si nosotros estamos haciendo retroalimentación de parte de los egresados y empleadores y hemos obtenido información a través de estudios, etcétera. Ok, ahí está la PPT, el archivo, las bases, por si alguien quiere revisar, etcétera. Y vamos a hacer una reunión. Por ejemplo, es un caso ficticio. Para entregar esta retroalimentación como resultado del proceso evaluativo. Y hemos definido que en esa reunión debe participar el vicerrector académico, los decanos, los directores de escuela, de carrera, secretarios académicos y tales o cuales académicos que están más relacionados a este tipo de proyectos. Y hacemos la reunión y faltan algunos de esos actores. Por la agenda, por motivos de fuerza mayor. Pregúntese, ¿estamos check o no? Porque tal vez si la información debía permitir la toma de decisiones de un actor relevante de la institución, tal vez no sea gratuito que a esa reunión no haya ido un decano específico en el cual justo los datos que se habían obtenido estaban relacionados con esa área, por ejemplo. O si de repente se analizaron algunas debilidades que eran muy importantes en alguna carrera y justo por distintos tipos de agenda no pudo estar, por ejemplo, el encargado de tomar esa decisión en esa reunión. ¡Wow! Entonces, no lo pormenorice. El tema de la retroalimentación no debe llegar solo a los equipos técnicos encargados, sino que también a quien tiene la potestad para poder hacer algo con los datos presentados, ¿ya? Así que se lo dejo ahí como tema porque en realidad es súper, súper, súper importante. Y no olvide, los procesos de retroalimentación en general están casi siempre pedidos en todo tipo de acreditaciones o certificaciones. Así que es un tema como para considerar. Bueno, el problema número 20, ya estamos llegando casi al final de esta lista, tiene que ver con la ausencia de un banco repositorio de evaluaciones realizadas. Yo diría que se relaciona con muchos de los puntos anteriores, pero en este caso quiero hablar de la herramienta. Tenemos un sistema, un sitio web o en alguna parte la sistematización completa de todo lo que se ha hecho respecto de evaluaciones. Eso es súper importante, colegas, súper importante.
porque yo creo que una vez que una institución ha avanzado a generar evaluaciones, sería muy lamentable que esas evaluaciones no puedan ser consultadas para procesos futuros. Y sabemos también, la gente va rotando en distintos cargos, entonces es probable que hoy día yo haya hecho la evaluación y mañana esté en otra institución. Pero esa evaluación debe quedar en la institución para basarse sobre ella, ¿cierto? Para procesos futuros. Entonces es importante tener el repositorio. Y aquí igual incluso quiero hacer una salvedad. Repositorio incluso de tipos de evidencia. Porque cuando uno hace evaluaciones, muchas veces pasa que un académico podría decir, ya, ¿y cómo es esa evidencia? ¿Y cómo se llena esa evidencia para que quede bien? Pues, ¿tienes un ejemplo? Porque así uno le puede decir, mira, por ejemplo, esta es un acta. Este es un ejemplo de acta muy bien elaborada y que tiene todos los elementos, no solo la lista de puntos, sino que la profundidad desarrollada en cada tipo de punto. De esa manera uno le puede, por ejemplo, indicar a un académico, mira, esto es lo que esperamos. Entonces él lo puede ver y decir, ya, ok, ahora entiendo. Entonces, el repositorio es clave para ese proceso. Y por último, yo diría que la parte importante sobre esto también es todo lo que hemos conversado, tradúzcalo en documento. Las respuestas a cada una de estas preguntas, con los distintos pasos, ¿cierto? Tradúzcalo en un documento que se llame el modelo de evaluación de su institución. Porque ese modelo, en pocas palabras, va a poder después sustentar este quehacer, que sorprendentemente no es prioridad en muchas instituciones, a pesar de ser tan importante, y espero haberles transmitido, ¿cierto?, esa importancia en este video. Bueno, quiero darle las gracias por haber llegado hasta aquí de nuevo, ¿ya? Y también compartirles que hay algunos desafíos que se vienen próximamente. Por ejemplo, se van a publicar los nuevos criterios y estándares de acreditación para instituciones en procesos de acreditación nacional, y eso obviamente que va a enfrentar algunas preguntas que vamos a tener que trabajar. Por ejemplo, como están por lo menos diseñados los procesos de acreditación hoy en día, los pares evaluadores que nos toquen en cualquier proceso también tienen sus propias interpretaciones de todo lo que nosotros estamos conversando. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué es lo que van a evaluar de la evaluación? Cuando vengan a observar todo lo que cada institución esté haciendo, obviamente que ese no es un punto menor. Y como sabemos, en la gran mayoría de los casos, no siempre los pares evaluadores son expertos en estas materias, ¿ya? Muchas veces son expertos en muchas otras materias, ya de la gestión institucional, de la docencia, de la investigación, pero se ve poco que dentro de los pares que visita cada institución exista alguien que sea experto en la evaluación de impacto, por ejemplo. Entonces, a rato, uno puede notar que podrían haber algunos sesgos en las visitas. Entonces, es un tremendo desafío futuro para revisar, trabajar y también ver si se puede lograr alguna especie de consenso sobre cuáles son, por ejemplo, los criterios de calidad en estos temas de evaluación. Obviamente que como todavía no se publican los criterios y estándares, nos va a interesar mucho identificar, disculpen que lo diga así tan brutal, si lo que hemos aprendido de todos estos procesos y a lo largo de todos los años que estamos haciendo este tipo de cosas, que esas sugerencias que podamos hacerle llegar, en este caso al regulador, realmente van a ser tomadas en cuenta. ¿Ya? Ese es un tremendo tema que nos parece por lo bajo importante y que no es una respuesta simple. ¿Ya? Obviamente que esta respuesta no la podemos dar nosotros. Nosotros vamos a participar del proceso y cada institución hará llegar sus sugerencias a los futuros criterios y estándares, pero no es menor este tema. ¿Ya? O sea, ¿serán tomados en cuenta o solo será una solicitud general? Prefiero en ese caso, ¿cierto?, esperar los resultados y se los contaré en otro video. Y por último, esta separación, quizás que también se relaciona con el punto anterior, de la evaluación de impacto versus evaluación de contribuciones. Hay muchas instituciones que estamos haciendo evaluaciones de contribuciones, pocas, algunas evaluaciones de impacto, hartas, solo evaluación de resultados, y unas poquititas, gracias a Dios, han quedado en los procesos. ¿Ya? Entonces hay muchos que estamos avanzando hacia los siguientes niveles. Entonces ahí la pregunta va a ser, ¿qué tipo de evaluación hace usted? ¿Ya? En pocas palabras. Y por último, sabemos, ¿cierto?, que la docencia y la investigación como funciones muy importantes de las universidades, por ejemplo, tienen larga data, larga historia y por lo tanto han ganado su espacio de importancia dentro de las instituciones. La vinculación con el medio también tiene el deber, ¿cierto?, de posicionarse junto a estas otras como un elemento muy importante dentro de las funciones universitarias. Y eso va a implicar, entre otras cosas, por ejemplo, el reconocimiento de esta función a nivel de los cuerpos académicos, ¿cierto?, a nivel de las responsabilidades de los
trabajadores de una institución, ¿cierto? De también la asignación de recursos, etcétera, etcétera. Yo sé que con muchas instituciones cuando conversamos de esto hay algunas que estamos un poco mejor y hay otras que en realidad todavía les falta avanzar en este punto. Entonces también lo quiero dejar como un desafío futuro porque está en la mesa y no es un tema que sea fácil de resolver, sobre todo dadas las características que tiene el sistema de educación superior chileno hoy en día. Bueno, les doy las gracias por haber visitado este video, ¿cierto? Espero que estos aprendizajes que hemos tenido les sean útiles y bueno, nos veremos en otro video para continuar conversando sobre esto u otras temáticas. Chao, chao.